Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. La alarma sonó exactamente a las 6:15 de la mañana. Como cualquier otro martes, me giré y la silencié antes de que pudiera despertar a Sara, que estaba al lado. Mi hija siempre había tenido el sueño ligero y levantarla demasiado temprano significaba una mañana de mal humor para ambas. Me quedé allí por un momento, observando la tenue luz de la mañana que se filtraba a través de las persianas de mi habitación, creando delgadas líneas a lo largo del techo. La casa crujió con sus familiares sonidos matutinos mientras la calefacción se encendía. Quería que alguien lo revisara. La unidad probablemente era más vieja que la propia Sara, pero entre la hipoteca y ahorrar para su fondo universitario, las reparaciones del hogar siempre parecían quedarse al final de mi lista de prioridades. En el baño, me salpiqué la cara con agua fría y me miré en el espejo. A los 42, las canas empezaban a aparecer en mis sienes y las líneas alrededor de mis ojos se hacían más profundas. A Sara le gustaba decirme que eran arrugas de sonrisas, pero yo sabía la verdad. 8 años de ser padre soltero habían dejado su marca. Estaba a medio camino de preparar el almuerzo, un sándwich de mantequilla de cacahuete y plátano, palitos de zanahoria y esas pequeñas galletas de chocolate que a Sara le encantaban, cuando oí que la puerta de su habitación se abría. El familiar arrastre de pies cubiertos con calcetines sobre la madera me hizo sonreír. «Buenos días, Mona», le grité sin darme la vuelta. «¿Dormiste bien?». La respuesta de Sara fue un gruñido somnoliento mientras se subía a uno de los taburetes de la cocina. Su pelo oscuro era un desastre de enredos y todavía sostenía a Mr. Whiskers, el conejo de peluche que tenía desde los 3 años. «¿Recordaste las galletas esta vez?», preguntó, mirando la bolsa del almuerzo que estaba empacando. Me palmé el pecho con fingida ofensa. «Eso fue una sola vez, hace 3 semanas, y todavía no me dejas olvidarlo». Una pizca de sonrisa cruzó el rostro de Sara. «Fue una experiencia muy traumática, papá. Jenny tenía oreos y yo solo tenía estúpidas rodajas de manzana». «Ah, sí, la gran crisis de las galletas de 2024. ¿Cómo podría olvidarla?». Deslicé un tazón de cereal al otro lado del mostrador hacia ella. «Come, jovencita, vamos un poco retrasados». Mientras Sara comía, revisé mi teléfono. Un mensaje de texto del trabajo. Marcus llamaba de nuevo por enfermedad. Eso significaría otro día cubriendo maquinaria extra en la fábrica. Todavía me dolía la espalda del jueves, cuando tuve que hacer un turno doble. Afuera, la mañana era inusualmente tranquila. Una densa niebla se había sentado sobre nuestro pequeño pueblo de Millbrook, del tipo que parecía amortiguar incluso el sonido de los pájaros. Apenas podía distinguir la casa de los Anderson, al lado, a través de la espesa sopa gris. «Se ve espeluznante ahí fuera», comentó Sara, ahora completamente despierta y mirando por la ventana de la cocina. Presionó la nariz contra el cristal, su aliento creando pequeños círculos de condensación. «Como en esas películas de terror que no me dejas ver». «¿Qué es exactamente por lo que no se te permite verlas?», respondí, recogiendo nuestras cosas. «Y es solo niebla. Probablemente se disipe al mediodía». Pero algo en la niebla parecía diferente. Permanecía antinaturalmente quieta, sin el habitual remolino o movimiento que esperarías. Dejé de lado ese pensamiento. Tenía suficientes cosas reales de las que preocuparme sin inventar unas nuevas. El viaje a la escuela de Sara fue más lento de lo habitual. La niebla parecía hacerse más densa a medida que avanzábamos por el pueblo, obligándome a inclinarme hacia adelante en mi asiento, entrecerrando los ojos para distinguir la carretera. La radio seguía hablando de la mala visibilidad en los condados circundantes, pero el DJ de la mañana parecía más preocupado por hacer juegos de palabras con la niebla que por proporcionar información real. «Oye, papá», la voz de Sara vino desde el asiento trasero, «¿por qué la niebla se ve rara?». Miré por el espejo retrovisor. «¿Rara cómo?». «No sé, simplemente rara. Como si nos estuviera mirando o algo».
Me reí entre dientes, pero sonó un poco forzado. La niebla no puede mirar nada, Mona. Son solo gotitas de agua en el aire. Lo sé, dijo Sara, pero no sonó convencida. Abrazó a M.R. Whiskes más cerca de su pecho. El estacionamiento de la escuela primaria era su habitual caos matutino, empeorado por la visibilidad limitada. Tuve que frenar bruscamente cuando la minivan de la señora Peterson retrocedió sin previo aviso, ganándome una maldición ahogada que esperaba que Sara no hubiera escuchado. ¿Club de teatro después de la escuela?, pregunté mientras Sara recogía su mochila. Ella asintió. Hoy pintamos el decorado para la obra. La señorita Russell dice que puedo ayudar con el fondo del bosque. Eso es genial, cariño. Solo. Dudé, un inexplicable impulso de dejarla en casa hoy surgiendo en mi pecho. Lo aparté. Solo diviértete, ¿de acuerdo? Te recogeré a las 4:30. Sara me dio un abrazo rápido y se bajó del coche. La vi desaparecer en la niebla, su mochila morada lo último visible antes de que el gris la engullera por completo. La fábrica estaba a solo 10 minutos en coche de la escuela, pero hoy se sintió más largo. La niebla había desarrollado una cualidad extraña, pareciendo presionar contra las ventanas del coche como algo sólido. Me encontré revisando repetidamente mis espejos, aunque no podría haber dicho exactamente qué estaba buscando. La señal de radio comenzó a cortarse, la estática interrumpiendo las noticias de la mañana. A través de la interferencia, capté fragmentos sobre patrones climáticos inusuales y manténganse atentos para actualizaciones, pero nada lo suficientemente específico como para ser útil. El estacionamiento de Miller & Sons Manufacturing estaba medio vacío cuando llegué. Me identifiqué en la entrada de empleados, asintiendo a Rita en seguridad. Ella miraba su teléfono con una intensidad inusual, su cara normalmente alegre arrugada por la preocupación. ¿Todo bien?, pregunté, deteniéndome en su escritorio. Rita se sobresaltó, casi dejando caer su teléfono. Oh, Thomas, sí. Solo revisando el tiempo. Mi hermana en Riverside dice que la niebla es aún peor allí. Dice que está haciendo que la gente se sienta rara. ¿Rara cómo? Ella se encogió de hombros, pero sus ojos seguían desviándose hacia las ventanas. No lo dijo exactamente. Simplemente, rara. La planta de producción estaba extrañamente tranquila cuando llegué. Normalmente, habría el habitual parloteo matutino, quejas sobre el fútbol del lunes por la noche, debates sobre los planes para el almuerzo. Hoy todos parecían concentrados en su trabajo, o tal vez simplemente distraídos. Las enormes ventanas de la fábrica, que normalmente dejaban pasar mucha luz natural, estaban completamente oscurecidas por la niebla. Thompson está enfermo, mencionó mi supervisor, Jack, mientras yo fichaba. Necesito que cubra su estación también. Asentí, ya calculando cuánto Tylenol extra necesitaría para mi espalda. ¿Alguna noticia sobre cuándo se supone que se disipará esta niebla? Jack miró las ventanas y luego desvió rápidamente la mirada. El servicio meteorológico dice que no están seguros. Aparentemente, nunca han visto nada parecido. A medida que avanzaba la mañana, la niebla parecía volverse aún más densa, si eso era posible. Las luces fluorescentes de la fábrica adquirieron una calidad enfermiza, creando extrañas sombras en las esquinas de la habitación. Más de una vez me sorprendí mirando esas sombras, pensando que se parecían casi a figuras paradas justo fuera de la vista. Alrededor de las 11, noté que la gente comenzaba a reunirse cerca del televisor de la sala de descanso. El volumen era demasiado bajo para escucharlo desde mi estación, pero pude ver el banner del sistema de transmisión de emergencia desplazándose por la parte inferior de la pantalla. Probablemente una advertencia de clima severo, pensé, aunque nunca los había visto emitir una por niebla antes. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Un mensaje de texto de Sara. Papá, la niebla está rara otra vez. La señorita Russell no nos deja salir para el recreo. Le respondí rápidamente. Probablemente solo está siendo cuidadosa por la visibilidad. Nada de qué preocuparse. Pero al guardar el teléfono en mi bolsillo,
No pude evitar la sensación de que tal vez sí había algo de que preocuparse después de todo. La niebla presionaba contra las ventanas como un ser vivo, y en algún lugar a lo lejos, podría haber jurado que oí sirenas. Revisé mi reloj, 11:47 de la mañana. Menos de 5 horas hasta que pudiera recoger a Sara e ir a casa. La niebla probablemente se habría disipado para entonces, me dije a mí mismo. Todo volvería a la normalidad. Pero en lo más profundo de esa parte instintiva de mi cerebro que me había mantenido vivo como soldado y alerta como padre, sabía que la normalidad no iba a volver. No hoy. Tal vez nunca más. Mi teléfono volvió a zumbar, pero esta vez no era un mensaje de texto. La pantalla mostraba el familiar símbolo de alerta de emergencia y, mientras yo lo miraba, todos los demás teléfonos de la fábrica también comenzaron a zumbar. Un coro de advertencias electrónicas se alzó por encima del ruido de la maquinaria. Leí el mensaje una vez, luego otra vez, mis manos comenzando a temblar. Alerta de emergencia. Cierren todas las ventanas ahora. No miren hacia afuera. Mis manos seguían temblando mientras bajaba el teléfono. A mi alrededor, la planta de la fábrica se había llenado de murmullos confusos mientras todos leían el mismo mensaje. Jack ya estaba avanzando hacia las ventanas, gritando a la gente que se apartara mientras bajaba las persianas industriales. «Mantengan la calma, todos», gritó, pero su voz tenía un filo que nunca antes había escuchado. «Vamos a seguir el protocolo». Y mi teléfono sonó, cortando el caos. La escuela de Sara. Mi corazón se detuvo por un momento antes de responder. «¿Señor Reynolds?» La voz era del director Harrison, y algo en su tono me puso la piel de gallina. Conocía a Dave Harrison desde hacía 3 años. Nuestros hijos habían estado en la misma clase desde segundo grado. Nunca me había llamado señor Reynolds antes. Necesitamos que venga a buscar a Sara inmediatamente. Dave, ¿qué está pasando? Hubo una pausa llena solo con el sonido de su respiración. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Solo venga rápido, Thomas. Y, haga lo que haga, no mire directamente hacia afuera. Mantenga los ojos en el suelo, por favor. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Ya estaba en movimiento, agarrando mi chaqueta de mi estación. Jack me agarró del brazo mientras me dirigía a la puerta. Thomas, se supone que debemos quedarnos adentro. La alerta. Es mi hija, fue todo lo que dije. Me soltó inmediatamente, asintiendo. Él también tenía hijos. Lo entendía. Los pasillos de la fábrica parecían más largos de lo habitual mientras me dirigía a la salida. Rita no estaba en su escritorio de seguridad, la primera vez que la veía desatendida durante un turno. A través de las puertas de vidrio, pude ver que el estacionamiento estaba oscurecido por esa niebla antinaturalmente espesa. Empujé las puertas, manteniendo mis ojos bajos como había dicho Harrison. La niebla se sentía mal contra mi piel, no mojada como debería ser, sino casi estática, como caminar a través de la señal de un televisor antiguo. El aire zumbaba con una baja frecuencia que podía sentir en mis dientes. Mi camioneta estaba a solo 10 metros de distancia, pero se sentía como caminar una milla. Me obligué a concentrarme en el hormigón, contando mis pasos. 1, 2, 3. Algo se movió en mi visión periférica, una forma alta y delgada que no debería haber estado allí. 4, 5, 6. Otro movimiento, más cerca esta vez. 7, 8. Busqué a tientas mis llaves, las manos temblando tan violentamente que casi se me caen. Al alcanzar la manija de la puerta, vislumbré algo en el espejo lateral de la camioneta, una figura pálida y alargada, parada perfectamente quieta a unos 6 metros detrás de mí. Aparté la mirada bruscamente antes de poder ver más, la advertencia de Harrison resonando en mi cabeza. El motor de la camioneta rugió, demasiado fuerte en la atmósfera amortiguada. Mantuve mis ojos fijos en el volante mientras salía del estacionamiento. La niebla presionaba contra las ventanas como si estuviera tratando de entrar. 2 veces tuve que detenerme y limpiar el parabrisas, no porque estuviera mojado, sino porque el gris parecía estar filtrándose de alguna manera.
Main Street era un caos. Podía oír choques y gritos incluso a través de las ventanas cerradas. Un hombre corrió junto a mi camioneta, sus ojos abiertos y desenfocados, la boca moviéndose en palabras silenciosas. Me obligué a no mirar hacia donde corría. Más adelante, alguien había abandonado su coche en medio de la carretera, la puerta del conductor aún abierta. Lo esquivé, manteniendo mis ojos en las luces traseras del coche que tenía delante. Era la única forma de navegar, siguiendo el brillo rojo a través de la sopa gris. La radio ahora era solo estática, puntuado por ráfagas de lo que sonaban como voces distantes hablando palabras que no podía distinguir del todo. Un disparo resonó en el aire en algún lugar a mi izquierda, luego otro y otro. Apreté el acelerador con más fuerza, zigzagueando entre los vehículos abandonados. En mi espejo retrovisor, que solo miraba con cuidado para buscar otros coches, la niebla parecía oscurecerse, más concentrada. El estacionamiento de la escuela primaria era una pesadilla de padres aterrorizados y figuras corriendo. Me detuve en la acera, tocando la bocina 3 veces, nuestra señal, algo que Sara y yo habíamos acordado hace años para emergencias. A través de la niebla, pude distinguir las puertas de la escuela, firmemente cerradas. Mi teléfono volvió a sonar. Harrison. Te veo, dijo rápidamente. Quédate en tu camioneta. Mantén el motor en marcha. Voy a sacar a Sara personalmente. Dave, ¿qué? Me interrumpió. Ahora no. Solo confía en mí. Y Thomas, si ves a alguien más aquí que se vea mal, no los reconozcas, no los mires, no respondas si te hablan. La línea se cortó de nuevo. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mirando fijamente la pared de ladrillos de la escuela. Mi entrenamiento militar me gritaba que evaluara la situación, que mirara a mi alrededor e identificara las amenazas, pero algo más profundo, algo más primitivo, me decía que mirar sería el peor error que podría cometer. La puerta principal de la escuela se abrió con un crujido metálico que se transmitió extrañamente a través de la niebla. Pude ver la forma familiar de Harrison liderando una figura más pequeña. Sara, aferrando a Mr. Whiskes a su pecho. Se movieron rápida pero cuidadosamente, la mano de Harrison firme en el hombro de Sara, guiando sus ojos hacia abajo. Sara, lo escuché decir mientras se acercaban, justo como practicamos. Mira tus pies. Cuenta los pasos. Extendí la mano y abrí la puerta del pasajero. Sara subió rápidamente y vislumbré su rostro, pálido, asustado, pero ileso. Harrison la ayudó con su cinturón de seguridad, sus movimientos precisos y eficientes. Thomas, dijo, inclinándose ligeramente pero manteniendo sus ojos fijos en el tablero, llévala a casa. Refuerza tus puertas y ventanas. No dejes entrar a nadie, no importa lo que digan o quien parezca que sean. Dave, comencé, pero él ya se estaba apartando. No hay tiempo. Solo manténla a salvo. Y recuerda, no los mires. No los mires a los ojos. Cerró la puerta con firmeza y se dio la vuelta hacia la escuela, moviéndose con los mismos pasos cuidadosos y medidos. Lo observé hasta que llegó a las puertas, sin levantar la mirada del suelo ni una sola vez. Papi, la voz de Sara era pequeña, asustada, ¿qué está pasando? No lo sé, Mona, dije, tratando de mantener la voz firme mientras me alejaba de la acera, pero vamos a casa. Todo va a estar bien. Una mentira, tal vez, pero en ese momento, era todo lo que tenía. El viaje a casa fue un borrón de navegación cuidadosa y miradas esquivadas. La niebla se había vuelto tan espesa que parecía tener textura, retorciéndose contra las ventanas como algo vivo. Sara mantuvo su rostro enterrado en el pelaje gastado de Mr. Whiskes, solo levantando la vista una vez cuando escuchamos más disparos, esta vez más cerca. Hay alguien parado en el jardín de la señora Kelly, susurró en un momento. No mires, dije rápidamente. Solo mantén los ojos cerrados, ¿de acuerdo? Ya casi llegamos a casa. Pero yo también lo había visto, por el rabillo del ojo, una figura alta, imposiblemente delgada, parada perfectamente quieta en el jardín delantero de nuestra vecina.
Mientras pasábamos, podría haber jurado que oí un sonido como de estática de televisión, volviéndose más fuerte. Nuestra entrada de auto nunca se había visto tan bienvenida. Entré rápidamente, apagando el motor. Vale, Sara, vamos a entrar rápido, ¿de acuerdo? Mantén los ojos bajos, justo como dijo el señor Harrison. Ella asintió, agarrando a Mr. Whiskers con más fuerza. Salí primero, apresurándome hacia su lado de la camioneta. La sensación de estática en el aire era más fuerte ahora, haciendo que los pelos de la nuca se me erizaran. Algo se movió al borde de mi visión. Otra de esas figuras altas, parada al final de nuestra entrada. Agarré la mano de Sara y nos movimos rápidamente hacia la puerta principal. Mis llaves tintinearon demasiado fuerte en la extraña atmósfera amortiguada. Detrás de nosotros, pude oír algo que podría haber sido pasos, lentos y deliberados, pero no me di la vuelta para mirar. No podía darme la vuelta para mirar. La puerta se abrió y prácticamente caímos dentro. La cerré de golpe, echando el cerrojo y la cadena. Sara se quedó en el pasillo, temblando ligeramente, mientras yo me movía por la casa, bajando persianas y cerrando cortinas. Ayúdame, le dije, tratando de mantenerla ocupada. Necesitamos bloquear todas las ventanas. Busca las mantas en el armario del pasillo. Mientras trabajábamos, pude oírlos reunirse afuera, pasos suaves en nuestro césped delantero, la estática omnipresente volviéndose más fuerte. Sara y yo nos movimos metódicamente por la casa, cubriendo cada ventana, cada grieta por donde la niebla gris pudiera filtrarse. Finalmente, nos paramos en la sala de estar, nuestro santuario asegurado. Sara me miró, sus ojos marrones llenos de preguntas que no estaba seguro de cómo responder. ¿Qué hacemos ahora?, susurró. Antes de que pudiera responder, todos los dispositivos electrónicos de la casa, nuestros teléfonos, el televisor, incluso la tableta de Sara en la mesa de centro, se encendieron con otra alerta de emergencia. El mensaje era más largo esta vez, y mientras lo leía, sentí que la sangre se me helaba. No miren a las entidades de afuera. No respondan a voces familiares. No las inviten a entrar. Permanezcan adentro. Se está enviando ayuda. Afuera, algo comenzó a golpear suavemente la ventana de nuestra sala de estar. El golpeteo continuó, suave pero insistente. Sara se acercó más a mí, su pequeña mano encontrando la mía. En la tenue luz de nuestra sala de estar, me obligué a respirar lentamente, tratando de proyectar una calma que no sentía. Vamos a la cocina, susurré, guiándola lejos de la ventana. Les prepararé un poco de chocolate caliente. La cocina se sintió más segura de alguna manera, con sus superficies familiares y la falta de ventanas, excepto por la pequeña sobre el fregadero, ahora cubierta con una vieja toalla de playa. Mantuve a Sara ocupada sacando tazas y malvaviscos mientras calentaba leche en la estufa, tratando de mantener algo de normalidad. El sonido estático se había vuelto más fuerte, pareciendo filtrarse a través de las paredes mismas. Me recordaba a las noches de mi infancia, cuando las estaciones de televisión se apagaban, dejando solo la nieve y ese distintivo silbido. Pero esto era diferente, más rítmico, casi como una respiración. Papi, la voz de Sara era apenas audible por encima del zumbido del aire. ¿Qué son? Revolví el chocolate caliente, ganando tiempo. No lo sé, Mona, pero estamos a salvo aquí. Eso es lo que importa. Vi uno, admitió, agarrando a Mr. Whiskers con más fuerza. Antes de que la señorita Harrison me sacara del salón. Estaba parado en el patio de recreo, junto a los columpios. Era tan alto. Mi mano se apretó en la cuchara de madera. Sara. No le miré la cara, añadió rápidamente. La señorita Russell nos dijo que no lo hiciéramos. Nos hizo practicar caminando con los ojos bajos. Pero pude ver sus manos. Estaban mal. Serví el chocolate caliente, añadiendo malvaviscos extra a ambas tazas. Afuera, algo raspó contra el revestimiento de la casa, un sonido como de uñas largas arrastrándose sobre la madera. Sara se estremeció. Esto es lo que vamos a hacer, dije, sentándome a su lado en la isla de la cocina.
Vamos a beber nuestro chocolate caliente y luego vamos a montar un campamento en la sala de estar, justo como hacemos durante las tormentas. ¿Recuerdas? Ella asintió, dando un pequeño sorbo a su taza. Con el fuerte de mantas. Con el fuerte de mantas. Y esperaremos hasta que... Un sonido cortó la estática, una voz desde afuera, demasiado cerca de la ventana de la cocina. Por favor, dijo la palabra, distorsionada como una radio mal sintonizada. Por favor, ayúdenme. Hace mucho frío aquí afuera. Los ojos de Sara se abrieron. Esa es la voz de la señorita Russell. No es ella, dije con firmeza, aunque se me había secado la boca. Recuerda lo que dijo la alerta. No respondas a voces familiares. La voz volvió, más clara esta vez. Sara, Thomas. Sé que están ahí. Por favor, déjenme entrar. Ellos vienen. Pude ver las manos de Sara temblar alrededor de su taza. La voz sonaba exactamente como Kate Russell, el mismo tono suave que usaba en las conferencias de padres y maestros, el mismo ligero acento de Carolina. Pero algo estaba mal, como un disco tocado a una velocidad ligeramente incorrecta. A la sala de estar, susurré. Ahora. Nos movimos en silencio por la casa, dejando atrás nuestro chocolate caliente a medio terminar. La estática se hizo más fuerte a medida que pasábamos por las ventanas delanteras, y vi movimiento a través de un pequeño hueco en las cortinas, formas altas y pálidas flotando a través de la niebla como árboles muertos en el viento. Hice que Sara se sentara en el sofá mientras yo recogía suministros, mantas, almohadas, su linterna de emergencia con forma de unicornio, cualquier cosa para mantener un poco de la inocencia de la infancia en esta pesadilla. El golpeteo se había extendido ahora, viniendo de múltiples ventanas, sincronizado como una terrible sinfonía. Thomas, otra voz se unió a la primera, esta vez grave y masculina, la voz del director Harrison. Thomas, se han ido ahora. Es seguro. Déjanos entrar. Mis manos temblaron mientras colocaba una manta sobre dos sillas, creando el comienzo de nuestro fuerte. Podía sentir a Sara observándome, podía sentir que quería creer que las voces eran reales. Sara, la voz de la señorita Russell volvió a llamar. Cariño, dulce y malvada, tengo tu proyecto de arte, el que estabas haciendo esta mañana. ¿No quieres terminarlo? Esa no es la señorita Russell, susurró Sara, pero pude oír la duda en su voz. No puede ser. La vimos subir a su coche justo antes de... Se interrumpió, y me alegré de que no terminara el pensamiento. No quería saber lo que había visto en esos últimos momentos en la escuela. El fuerte tomó forma lentamente, las mantas y las sillas creando un pequeño espacio seguro en medio de nuestra sala de estar. Colgué las luces de unicornio de Sara adentro, su suave brillo empujando contra la luz gris que parecía filtrarse a través de nuestras cubiertas improvisadas para las ventanas. Una tercera voz se unió al coro afuera, la señora Peterson de al lado. Traje galletas, gritó. Las que le gustan a Sara. Por favor, no es seguro aquí afuera. La estática era abrumadora ahora, lo que dificultaba pensar. A través de ella, podía oír otros sonidos, pasos arrastrados en nuestro jardín, algo que podría haber sido un lamento, el continuo rascado en nuestras paredes. La niebla presionaba contra nuestra casa como un ser vivo, buscando formas de entrar. Mira, dijo Sara de repente, señalando a la parte inferior de la puerta principal. Zarcillos grises de niebla se arrastraban por el hueco, trayendo consigo esa estática de nieve de televisión. Agarré una toalla de nuestra pila de suministros y la metí contra la puerta, pero la niebla parecía estar encontrando otras formas de entrar, alrededor de los marcos de las ventanas, a través de los conductos de aire, entre las tablas del piso. Adentro, dije, señalando el fuerte. Rápido. Sara se arrastró, con Mr. Whiskers agarrado a su pecho. Yo la seguí, cerrando la puerta de la manta detrás de nosotros. En el suave resplandor de las luces de unicornio, se veía tan joven, tan vulnerable. Extendí la mano y la acerqué a mí, sintiéndola temblar contra mí. Cuéntame un cuento, susurró, como solías hacer cuando era pequeña. Afuera,
las voces se habían multiplicado. Un coro de tonos familiares llamando nuestros nombres, suplicando ayuda, prometiendo seguridad. Cada uno perfecto en su mímica, cada uno de alguna manera fundamentalmente erróneo. Érase una vez, comencé, mi voz apenas audible por encima de la estática, una valiente princesa y su padre, el caballero. No hay dragones, interrumpió Sara, un fantasma de su ser normal asomándose. Los dragones dan miedo. No hay dragones. No hay dragones, estuve de acuerdo. Un fuerte golpe contra la ventana de la sala de estar nos hizo saltar a ambos. Algo estaba presionando contra el vidrio, una mano, pálida y alargada. Los dedos demasiado largos y articulados en los lugares equivocados. Las mantas bloqueaban la mayor parte de la vista, pero pude ver su sombra a través de la tela, a contraluz por la extraña luz gris exterior. No mires, susurré, girando la cara de Sara contra mi pecho. Solo escucha mi voz. Érase una vez, seguí hablando, hilando una historia sobre valientes princesas y caballeros leales, sobre castillos seguros y días soleados. Pero mis ojos estaban fijos en esa sombra de mano mientras se arrastraba lentamente por el cristal, dejando rastros en la niebla como lágrimas. Las voces de afuera habían cambiado, volviéndose menos distintas, mezclándose con la estática hasta que eran solo ruido, una pared de sonido que una vez podrían haber sido palabras, podrían haber sido nombres, podrían haber sido gritos. La respiración de Sara se había estabilizado, volviéndose más profunda y regular. Se estaba quedando dormida, agotada por el miedo y la tensión. La abracé con más fuerza, mi mano libre presionando contra el pelaje gastado de Mr. Whiskes. A través de un hueco en las mantas, pude ver la niebla continuando filtrándose, acumulándose en las esquinas como telarañas. La estática se había vuelto casi musical ahora, un tono alto y dulce que me hacía querer mirar, aunque solo fuera por un momento, solo para ver. Cerré los ojos, obligándome a concentrarme en la respiración de Sara, en la solidez del piso debajo de nosotros, en cualquier cosa que no fuera ese canto de sirena de estática y niebla. Érase una vez, susurré de nuevo, tanto para mí como para mi hija dormida, érase una vez una valiente princesa y su padre, y sobrevivieron a la noche. Tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo. Afuera, algo que llevaba la voz de Kate Russell comenzó a cantar una nana, la misma que usaba para calmar a su clase de jardín de infantes durante las tormentas. El sonido se mezcló con la estática, creando una melodía que tiraba de algo profundo en mi cerebro, tratando de convencerme de que era seguro mirar, seguro abrir la puerta, seguro dejarlos entrar. Presioné mi cara contra el cabello de Sara y comencé a tararear, lo suficientemente fuerte como para ahogar la canción, lo suficientemente bajo como para no despertarla, una vieja melodía que mi esposa solía cantar antes de que el cáncer se la llevara. Una verdadera nana, una real. La luz gris de afuera se estaba oscureciendo, o tal vez se hacía más espesa. La noche estaba llegando, y en algún lugar en la oscuridad llena de estática, podía oírlos reunirse, esperando, observando nuestra pequeña fortaleza de mantas y luces infantiles con sus ojos llenos de estática. Sara se movió en su sueño, murmurando algo que no pude distinguir del todo. Apreté la manta más fuerte alrededor de nosotros dos, observando la niebla curvarse y bailar en las esquinas de nuestra sala de estar. La noche apenas estaba comenzando. El tono de la transmisión de emergencia cortó la estática como un cuchillo, haciendo que Sara se moviera contra mi pecho. En el tenue resplandor de las luces de unicornio, busqué a tientas mi teléfono, manteniendo mis ojos cuidadosamente apartados de los huecos en nuestro fuerte de mantas. El mensaje se desplazó por mi pantalla, su luz azul dura en nuestro santuario suavemente iluminado. Alerta de actualización, entidades identificadas como seres huecos. Eviten todo contacto visual. El contacto visual directo resulta en una transformación inmediata. No pueden entrar en los hogares a menos que se les invite. Permanezcan adentro, bloqueen todas las ventanas, mantengan el silencio. La ayuda está en camino. Los ojos de Sara se abrieron cuando el tono de alerta de mi teléfono se unió a otros, su tableta, la radio de emergencia en la cocina, incluso el televisor que habíamos dejado en silencio.
Cada dispositivo difundía el mismo mensaje, su luz combinada haciendo que nuestras paredes de manta brillaran como vitrales. «¿Qué hora es?», murmuró, agarrando a Mr. Whiskers más cerca. «Poco después de la medianoche», susurré. Las voces de afuera se habían calmado un poco, pero la estática seguía siendo una presencia constante, como electricidad en el aire. «Vuelve a dormir si puedes». «No puedo», se sentó un poco, frotándose los ojos. «El zumbido es demasiado fuerte». Tenía razón. La estática había adquirido una nueva cualidad, menos como nieve de televisión y más como el zumbido de maquinaria distante. Parecía pulsar al compás de la niebla que aún se filtraba a través de nuestras barreras, acumulándose en las esquinas y arremolinándose en patrones que llamaban la atención si mirabas demasiado tiempo. «¿Crees que la señorita Russell está bien?», preguntó Sara de repente, su voz pequeña en la oscuridad. «¿Y el señor Harrison y todos los demás?». La abracé, sin saber qué responder. «Eso espero, Mona. Sabían que no debían mirarlos, igual que nosotros». «Sigo pensando en el que vi en la escuela», susurró. «Junto a los columpios. Era tan alto y sus manos». Se estremeció. «Me alegro de que la señorita Russell nos hiciera mirar hacia abajo». «Hiciste exactamente lo correcto», le aseguré, tratando de mantener mi propia voz firme. «Eso es lo que nos mantiene a salvo». A través de los huecos en nuestro fuerte, podía ver sus sombras pasando por las ventanas, sus formas mal hechas de maneras que desafiaban la descripción. La estática de su presencia llenó el aire, haciéndome doler los dientes. Un nuevo sonido cortó el zumbido, pasos en nuestro porche delantero, más lentos y deliberados que antes. Se detuvieron justo afuera de la ventana de nuestra sala de estar. «Thomas», la voz era de Jack, de la fábrica, pero de alguna manera estaba mal, distorsionada. «Vamos, hombre, déjame entrar. Los otros están viniendo. Puedo ayudar a proteger a Sara». La voz era perfecta en sus detalles, la ligera aspereza que Jack siempre tenía, la forma en que enfatizaba ciertas palabras. Pero debajo de todo había algo más, algo que me helaba la piel. «No es él», dije con firmeza, aunque mi voz temblaba. «Recuerda lo que dijo la alerta. Están tratando de engañarnos». «Pero suena tan real», susurró Sara, acercándose más a mí. «Lo sé», la abracé con más fuerza mientras la cosa con la voz de Jack continuaba sus súplicas, «pero no lo es. Solo está fingiendo». La voz cambió a la de la señorita Russell, luego a la del director Harrison, pasando por personas que conocíamos, tratando de encontrar una que nos hiciera abrir la puerta. Sara se cubrió los oídos con las manos, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Haz que se detenga», susurró. «Por favor, haz que se detenga». Comencé a tararear de nuevo, una vieja canción de los Beatles esta vez. «Here Comes the Sun». Sara se unió después de un momento, su voz temblorosa pero volviéndose más fuerte. Cantamos cada vez más fuerte, ahogando los sollozos hasta que finalmente se desvanecieron. Pero los pasos regresaron, rodeando la casa ahora. A través de los huecos en nuestro fuerte, pude ver sombras pasando por la niebla gris, figuras altas, imposiblemente delgadas, moviéndose con una gracia antinatural. La estática se hizo más fuerte con cada paso, haciéndome doler los dientes. «Tiene que haber una razón», dijo Sara de repente. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué quieren entrar tan desesperadamente? ¿Por qué intentan engañarnos? ¿Qué les pasa a las personas que miran a los ojos?». Estaba pensando en voz alta, su ceño fruncido en concentración. ¿Acaso necesitan más de ellos? ¿Como un virus? A veces olvidaba lo inteligente que era, como su mente trabajaba a través de los problemas. «Tal vez», dije, «pero no lo vamos a averiguar. Nos vamos a quedar aquí hasta que llegue la ayuda». «¿Pero qué pasa si la ayuda no viene?», me miró, sus ojos demasiado viejos para su rostro. «¿Qué pasa si esto está en todas partes?». ¿Que sí? Un fuerte golpe vino de la cocina, algo pesado golpeando la ventana sobre el fregadero. La toalla de playa que habíamos usado para cubrirla se movió ligeramente, dejando entrar un delgado haz de esa extraña luz gris. «Quédate aquí»,
susurré, pero Sara me agarró del brazo. No, no puedes salir ahí. Los golpes continuaron, rítmicos y deliberados. Estaban probando nuestras defensas, me di cuenta, buscando puntos débiles. No podían entrar sin ser invitados, pero estaban tratando de asustarnos, de hacernos entrar en pánico y abrir las puertas nosotros mismos. Acomodé a Sara en el rincón más alejado de nuestro fuerte, colocándome entre ella y la puerta de la manta. Las luces de unicornio parpadearon, su alegre brillo pareciendo de repente patéticamente inadecuado contra la oscuridad que nos presionaba. Si algo sucede, susurré, corres a la casa de la señora Anderson, al lado. No te detengas, no mires atrás, no mires nada. Solo corre y golpea su puerta hasta que te deje entrar. Prométemelo. Papi, no. Prométemelo, Sara. Ella asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Los pasos estaban más cerca ahora, acompañados por ese mismo sonido de clic raro. La estática se había vuelto casi insoportable, una presión física contra mis oídos. Y luego, cortando todo, un nuevo sonido. Sirenas en la distancia, acercándose. Sirenas reales, no las extrañas aproximaciones que los seres huecos habían intentado imitar antes. La cabeza de Sara se levantó, la esperanza brillando en su rostro. Los pasos de clic se detuvieron. La estática vaciló como una radio perdiendo la señal. Afuera, pude oír movimiento. Docenas de esas figuras altas corriendo junto a nuestras ventanas, sus sombras corriendo a través de la niebla. Las sirenas se hicieron más fuertes, unidas por el distintivo zumbido de los rotores de helicópteros. Luces brillantes comenzaron a cortar la niebla, luces reales, limpias y blancas, no el brillo gris enfermizo con el que habíamos estado viviendo durante horas. Unidades de respuesta militar han entrado en el área, anunció mi teléfono de repente, haciéndonos saltar a ambos. Permanezcan adentro. La ayuda está aquí. La estática comenzó a desvanecerse, reemplazada por el sonido de motores, órdenes gritadas, botas en el pavimento. A través de los huecos en las mantas, pude ver que la niebla comenzaba a disiparse, empujada hacia atrás por reflectores y algún tipo de niebla que olía a ozono. La mano de Sara encontró la mía en la oscuridad. ¿Se acabó? Escuché atentamente. El clic en la cocina se había detenido. Las voces de afuera eran humanas ahora, claras, autoritarias, reales. No más estática, no más sonidos equivocados, no más voces familiares tratando de atraernos. Creo que podría ser, dije en voz baja, pero nos vamos a quedar aquí hasta que alguien venga a buscarnos, ¿de acuerdo? Ella asintió, recostándose en mí. Afuera, pude oír a alguien con un megáfono anunciando que el área estaba siendo asegurada, que las búsquedas casa por casa comenzarían pronto, que debíamos quedarnos adentro y esperar la evacuación. Papi, la voz de Sara estaba pesada por el agotamiento, ¿qué pasa ahora? Después de que nos saquen. La miré, a Mr. Whiskers agarrado contra su pecho, a la cara valiente que todavía intentaba mantener. No lo sé, Mona. Pero lo resolveremos juntos. Ella se quedó en silencio por un momento, pensando. Como la princesa y el caballero de tu historia. Exactamente así, la abracé más fuerte mientras las botas golpeaban en nuestro porche delantero. Sobrevivimos a la noche. Eso es lo que importa. La puerta principal se abrió de golpe con un estallido de madera. Sara gritó cuando figuras blindadas entraron, armas en alto, equipadas con extrañas gafas que brillaban débilmente de azul alrededor de los bordes. Despejado, gritó uno, barriendo la entrada. 2 civiles en la sala de estar. Quédense donde están. Otra voz ordenó. ¿Cuánto tiempo desde el contacto visual con las entidades? No hemos mirado, respondí, manteniendo a Sara detrás de mí. Hemos estado en nuestro fuerte desde que comenzó. Un soldado se acercó rápidamente, sus movimientos precisos y urgentes. Las gafas hacían que sus ojos se vieran alienígenas, mecánicos. No hay tiempo para verificar. Pónganse esto ahora, nos entregó 2 pares de gafas similares. No abran los ojos hasta que estén aseguradas.
Tienen 3 segundos. Ayudé a Sara primero, asegurándome de que la correa estuviera ajustada alrededor de su cabeza, luego me puse las mías. El mundo a través de las gafas era extraño. Todo tenía un tinte azul y la niebla parecía brillar débilmente de rojo donde aún persistía. Muévete, el soldado me agarró del brazo. Tenemos 12 casas más que despejar en esta manzana. El refugio está a 3 kilómetros al este. Quédense entre nosotros. Mantengan las gafas puestas sin importar lo que sea. Nos apresuraron afuera, hacia un vehículo blindado. A través de las gafas, podía verlos. Los seres huecos, iluminados en un rojo intenso contra el mundo de tinte azul. Se estaban retirando del avance militar, pero sus movimientos eran incorrectos, bruscos, como marionetas rotas. No los miren directamente, ni siquiera con las gafas, advirtió nuestro escolta mientras nos apresurábamos a un vehículo blindado. Los filtros aún no son perfectos. Las calles eran un caos. Soldados por todas partes, más vehículos blindados, helicópteros rociando algo que hacía que la niebla se disipara. A través de todo, civiles con gafas eran llevados a vehículos como el nuestro. ¿Y nuestros vecinos?, pregunté mientras nos subían. ¿Los Anderson, al lado? Ya despejados, me interrumpió el soldado. O evacuados o comprometidos. No hay tiempo para detalles. Muévete. El viaje al refugio fue tenso, rápido. Sara se aferró a mí y a Mr. Whiskes mientras esquivábamos coches abandonados y pasábamos por puestos de control militares. A través de las gafas, pude ver otros convoys convergiendo en lo que parecía ser el antiguo centro comunitario. El refugio era una fortaleza, paredes de barreras portátiles, reflectores por todas partes, más soldados con esas gafas brillantes. Quédense aquí, ordenó nuestro escolta, ya dándose la vuelta para irse. Mantengan las gafas puestas. No se las quiten por nadie ni por nada hasta que reciban órdenes directas del comando. Vi caras familiares en la multitud, la señora Anderson agarrando a su gato, el director Harrison consolando a un grupo de estudiantes, incluso Rita de la fábrica. Todos nosotros cambiados, todos nosotros sobrevivientes de una noche que había transformado nuestro mundo para siempre. Papi, la voz de Sara era pequeña bajo el ruido de la evacuación, ¿qué pasa ahora? La miré a través del extraño tinte azul de las gafas, a la cara valiente que todavía intentaba mantener. No lo sé, Mona. Pero estamos vivos. Estamos juntos. Y ahora mismo, eso es suficiente. Afuera, más allá de los muros del refugio, pude oír los continuos sonidos de la operación militar. Más helicópteros, más vehículos, más rescates en progreso. El sol estaba saliendo en algún lugar detrás de toda esa niebla y caos, pero sabía que el mundo que iluminaba nunca volvería a ser el mismo.